artística de la música y qué grato estar aquí y que seas una de las primeras personas que me entrevista en este inicio de mi carrera. Claro, claro, claro. Yo recuerdo, yo fui también el primero que cuando tú me hablaste de DJ, Sí, porque claro, claro. tiene un flow ahí en la música, pero para que la gente te conozca más ahorita como introduciendo como nuevo artista y también que ya tenemos una diva aquí para representando también como Colombia tiene Karol G, ahora tenemos Lauren que es de Aruba. Cuéntanos un poquito cómo lanzó todo esto y de la música de ti, de lo que tú sientes para la música. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, toda la vida, desde que tengo uso de razón, desde muy niña me ha gustado lo que es el tema de la música. Siempre me he inspirado y siempre he escrito, pero ahorita como que yo dije, no, esto no es para mí, yo voy a trabajar, voy a estudiar, voy a hacer otras cosas. Vi algo como que era muy imposible hasta el día que yo entré a un estudio y dije, no, esto es lo mío, esta es mi pasión. Es más, antes de entrar a un estudio yo mezclaba, por cierto, tú me enseñaste, fuiste mi maestro en esa época cuando estaba en DJ, gracias por eso también. No, estamos a la orden. Pero después entré al estudio y yo dije, no, esto es lo mío. Esto es lo que me apasiona y voy a luchar por eso y voy a luchar por mis sueños y demostrarle al mundo entero y a las mujeres y bueno, también darle esas gracias a Karol G porque gracias a ella también pudimos entrar las mujeres a lo que es el tema del reggaetón y al Exacto. urbano. Ella me inspiró mucho también y bueno, quiero iniciar esto también para inspirar a otras mujeres y que luchen por sus sueños y que nada es imposible. Si tú tienes disciplina, constancia Amor. y amor y haces lo que te gusta, vas para adelante. Ok, vamos a conversar así. Mira que tú tienes flow. Mira, tienes flow ahí. Tú sabes O sea, cómo es. ya tú sabes. Eso. Y yo sé que hay muchas veces aquí, yo creo que las oportunidades que tenemos acá en Aruba son, que la gente piensa que es mínima, pero yo creo que es muy grande. Porque, como tú dices, ya abrió la puerta a que la gente puede ver la imagen femenino en este género más normal. Claro. Antes era como que no, si tú eres de callejera, tú eres de gángster, Sí, tú eres sí. esto, porque a la gente le gusta muchas veces criticar, ¿no? No piensa más allá de lo que uno quiere, ¿sabe? Mostrar, Expresar, sí. exacto. Entonces, ahorita tú tienes tu gente que está apoyando y eso es algo muy grande, porque a veces también cuando uno le dice, mami, quiero ser cantante, mira, tú cantas todas las veces en el baño y todo eso y Tú tal. cantas mal, tú no sirves Exacto, para... exacto. Y lo que viene después, pero tú no sabes que aquí la gente no paga cuando uno quiere. Mira, si vamos a enfocar en eso, nadie puede ser artista, nadie va a Nadie, salir. claro, Tú tienes que tener ese toque de, mira, yo voy para esto. Es claro, como ir a una universidad y necesito pasar esto. claro. Es igual. Y entonces, ahora quiero llegar a ti. Yo sentí eso, yo te dije la vez pasada también, tú tienes el look. Eso es Gracias. muy importante. Y también tiene un flow. Me sorprendiste, te voy a decir la verdad. Cuando tú me envías la canción, Sí. yo dije, ¿qué? No, pero ¿qué? Sí, sorprendí a muchas personas, de verdad, Wow. porque eso era algo que tenía como oculto y que nunca lo exploté. O sea, no, hasta mi familia quedó sorprendida porque en esas cosas era un poco como tímida y reservada, Ujú. hasta que yo, como te dije ahorita, entré a un estudio y dije, no, esto es lo mío, y me solté. Y ahí empecé a expresarme, empecé a cantar, empecé a escribir. Ujú. Por cierto, Marbella fue algo que se sucedió en un momento que estábamos en el estudio. Ok. Yo había grabado otra canción, se Ujú. llama Ya lo sé, por Ok. cierto que es uno de los próximos temas que va a salir. El que tú me envías, Sí, que todavía que falta tiene un par de cosas. Sí. Empezamos a grabar ese, en el viaje que hice en Colombia, grabé Ya lo sé, pero tenía que ir nuevamente para terminar el tema de Ya lo sé. Cuando voy a ir a terminar, no empezamos a hacer otras pistas y salió Marbella. Y empecé yo a inspirarme y entre todos participamos. De verdad también quiero darle muchas gracias a José Curi, Ok. un artista que también cantó con Belé, hizo parte de este proyecto de Marbella, a Andy G también. Andy G. Sí, Andy G, un artista muy conocido en Colombia, ahorita está enfocado también con Toto y el Frito, el que hizo El Poblado. Exacto. También mi productor, que lo quiero muchísimo, Original Tico, que también ha participado en muchos temas de Mike Towers. Mike Towers. Y bueno, quiero darle también muchas gracias a ese equipo que está ahora en sintonía conmigo en Colombia, agradecerles y Pero ¿cómo se siente? Mira, ¿cómo se siente cuando tú llegas? Podemos entrar en miles de estudios, pero cuando tú estás trabajando con personas que han trabajado con artistas de talla,
Claro. Es otra cosa, es un otro flow y tú vas ya ahí, tú llegaste ahí, que muchas personas que han cantado por décadas no han llegado a esa parte, pero tú saliendo así, Lauren, saliendo así. Fue algo muy, de verdad soy sincera con todos los oyentes ahorita, fue algo que me dio mucho miedo, me dio muchos nervios porque en realidad pensé que para poder llegar a ser alguien en el mundo artístico tenías que tener mucha experiencia, tenías que, me hago entender, Sí. en el momento cuando yo llego, cuando tú naces para esto no necesitas experiencia porque es algo que va en tu sangre, Exacto. es algo que tú Ese amas es y tu algo flow, que es eso algo fluye. natural que va y fluye. Ujú. En el momento que yo entré al estudio, todo se dio como si ellos no hubiesen trabajado con artistas tan grandes. Todo fue tan natural, todo fue muy bonito, todo fue súper. Ahora somos una familia y bueno, entonces eso me tiene un poquito no, muy contenta y muy feliz. Pero te tiene más relajada, porque Sí, te, sí. te hace más fácil. Sí, es claro. Sí. Para ser primera vez fue muy fácil. Me lo hicieron como si ya yo hubiese estado en el estudio mucho tiempo y muchos años. Pero yo vi tu flow, algunos videos que yo vi cuando estaba Sí, entrando ahí, yo vi el flow, ¿ah? Claro, eso se nace. Y ahora de esa parte, antes de comenzar con el tema también, ¿dónde levantó, qué significa Marbella, qué es lo que habla Marbella del título, ¿no? Digamos que la gente puede adaptarse a esa canción que va a salir ahorita. Vamos a hablar un poquito más de eso. Cuando tú estabas en el estudio, ¿qué emoción te ha llegado ahí? ¿Tú has podido dormir? Porque yo creo que cuando uno termina de su primera canción va a decir, pero ¿será que estoy soñando? ¿O será que esto es un sueño? ¿O será que déjame mojarme ahí? Dame agua porque... Es que ahorita yo estoy así, yo no me las creo todavía, pero ya, cuando salí del estudio, bueno, muy emocionada y como te dije, fue primera vez y fue mucha adrenalina y cuando tú sales y quieres más. Exacto. Yo salí haciendo una canción y ahorita ya tengo 3, ya estoy y quiero más y voy por más. Entonces, cuando tú haces lo que te gusta, no tienes límites, quieres sobrepasar los límites. Los que están al lado tuyo tienen que tener mucha paciencia porque Sí, claro. no dormir mucho, cantar, Correcto. música, bulla, boom, boom, mami, ya tú sabes. El piano, todo. El piano y todo eso, letras. Todo, claro. Y a veces uno tiene que entrar en su mundo de estar desconectada para poder imaginar todas las palabras y con ese flow que uno quiere traer. Y ahora viene a eso. A ese flow que estamos hablando, se puede identificar a Lauren como un artista que viene con género reggaetón lento, reggaetón callejero, digamos el street. ¿Qué es lo que la gente puede adaptarse, identificar a Lauren? Bueno, ahorita Marbella es un reggaetón, si te das cuenta, es un flow suave, rico, pero también estoy enfocada en lo que es el dembow. Ahorita estamos en un proceso en la próxima canción que es un poquito de dembow, también un poquito de rap. ¿Tú sabes qué significa ese dembow, no? Claro, A mover el pompi, ya tú así sabes. mismo. Entonces ahí vamos no quiero que se identifiquen, no, que Laura solamente canta reggaetón romántico o reggaetón movido, no, Exacto. quiero que vean como Lauren, que es una artista que puede cantar desde rap, porque de verdad mi fuerte es rapear. Me encanta el rap y dembow, reggaetón, también el romanticismo, tener un poquito, no perder esas letras románticas. Entonces tú Una significas variedad. también que tú tienes tu romanticismo adentro. Entonces. Sí, claro, yo soy una mujer muy romántica. Uy, para todos los que están escuchando, todas las fans, ya tú sabes que si quieren tocar ahí el corazón, ya tú sabes, una rosita, un chocolate. Sí, por cierto, quiero dar las gracias por mi regalo a esa personita especial. Ujú. Gracias por ese detalle. Pues si de te verdad. quiere mucho porque vino con todo, ¿eh? Llegó antes que el artista, ¿eh? Así mismo, qué sorpresa. Pero Laura, es tremendo la gente que quiere conectar contigo, porque ahorita vamos a lanzar la canción. La gente que puede conectar contigo, tu Instagram. Sí, y Lauren Music Oficial, ahí pueden ver y estar atentos, en mi canal de YouTube también. Y bueno, ahí los espero para que estén atentos de lo que viene. Ya viene más entrevista ahorita. Espera un momento porque vamos a lanzar la canción. Listo. Vamos a lanzar la canción. Esta es la primera parte. Prepárense porque ahora, a través de Cool FM 98.9, saludo a mi gente de Colombia, que muy pronto vamos a estar en Colombia conectados también. A toda mi gente ¿de qué parte eres? De Barranquilla. Barranquilla. En Barranquilla me quedo. Así. Ay, rico. Ese Steven se ríe, ¿eh? Él se ríe. Oye, Steven, vamos a Colombia, bro.
Ahí va María, pues, ya tú sabes. Con azúcar o sin azúcar le damos. ¿Te gusta con azúcar o sin azúcar? De todo. De Sin todo. azúcar a veces y a veces con un poquito de azúcar. Ay, ay, ay. Ya tiene más preguntas para todas las fans, ¿no? Ya tú sabes, más contestas, ¿eh? Ya viene ahí notando eso, anotando, ¿eh? Es romántica y le gusta a veces un poquito de todo. Ya tenemos el sazón, bro. Ya tenemos el sazón, bro. Nuestro bailaje. Le vamos a dar con todo aquí a través de Cool FM 98.9. ¿Y la canción ya está listo en el YouTube? ¿O? Sí, ya pueden entrar Y chequear. YouTube, claro. Y también de uno Suscribirse, claro. Exactamente. Y damos con todo. Dale like. Vamos a apoyar. Lo que viene, viene. Vamos a poner la canción. Y después, otra parte también de la entrevista. Un poquito más de la canción. Y qué es lo que se puede identificar a Marbella. Dónde nació, cómo nació. Y las letras. Y lo que se dice ahí. Puedes escucharlo a través de Cool FM. Y le vamos a darle con todo porque estamos a fuego. Estamos conectados. Cool FM. Colombia, Holanda, todas partes que están conectadas.